diputado Rubén Galassi, un amigo, un hombre de la ciudad, militante del socialismo de toda la vida, que ahora tiene una enorme responsabilidad de que es presidir el bloque del Partido Socialista en ese gran interbloque. ¿Se llama interbloque Frente Progresista? Exacto. ¿O es interbloque? Sí, es un interbloque del Frente Progresista. Exactamente. Nosotros dentro de ese interbloque somos el más numeroso porque somos 11 diputados sociales. Bueno, esa curiosa constitución de la provincia de Santa Fe que armó unos cruces raros que en el periodo anterior del gobierno socialista de pronto por ahí había sacado más votos que este gobernador, pero se había perdido la hegemonía de la Cámara, ahora y ahora tiene mayoría y tiene los 28 diputados sobre 50 en justamente ese interbloque. ¿Es necesario empezar a pensar en serio? Ya se empezó a pensar en algún momento, empezar a pensar para hacerlo el hecho de cambiar la constitución de la provincia, supongo pensar en hacer un sistema DONT como corresponde para elegir a todos los diputados, repensar la bicameralidad o no, en fin, la reelección del gobernador por segundo periodo o no. ¿Es necesario ir ahora por eso? Escuchaba en los bloques anteriores tanto lo que debatían los diputados nacionales vinculado al empleo, el tema del impacto de las tarifas y me imagino a un ciudadano que está hoy en su casa diciendo cuál es la urgencia. Urgencia no hay por reformar la Constitución. Sí hay una necesidad de adaptarla a los tiempos. Hay muchos derechos que son nuevos derechos de segunda, tercera generación que no estaban contemplados en la Constitución. Santa Fe tiene una buena Constitución, tiene preceptos que entiendo son inamovibles y van a seguir estando en una nueva Constitución, pero tiene otras cuestiones que no están incluidas, vinculados también a lo que es lo institucional de gestión, lo que vos planteabas antes, unicameralidad o bicameralidad. Yo creo que hay que seguir con la bicameral, reelección o no del gobernador, los mandatos de los presidentes comunales, que dura 2 años, que en el caso del que no renueva y es por primera vez, no termina de acomodarse y ya tiene que estar pensando en las elecciones. Pero bueno, hay muchas cuestiones que, insisto, deben ser debatidos por la sociedad santafesina, pero en un contexto que permita hacerlo en profundidad. Y esto es lo que he manifestado. Estoy totalmente convencido de la necesidad de la reforma. Creo que hay que buscar un tiempo en donde no se mezclen con cuestiones coyunturales. En un país como Argentina es difícil porque siempre hay cuestiones coyunturales que son relevantes, pero por lo menos no mezclarlo con los procesos electorales en donde se pone en juego otra cuestión. Ahora, discutir derechos, discutir un organigrama, o digamos, una forma institucional de organizar la provincia y discutir problemas económicos, problemas sociales, no deberían caminar por lugares tan distintos. Pero digo, sí poder separar las discusiones que a veces tienen que ver con las coyunturas. Siempre van a ser discusiones sociales, políticas, económicas, pero nosotros estamos discutiendo el cuerpo normativo de la Constitución provincial, es decir, la estructura jurídica que nos va a regir, si es como en esta Constitución, por lo menos para los próximos 50 años. Entonces, no digo desprendido de la realidad, pero a lo mejor con la exclusividad, por plantearlo de alguna manera, para que... Sin las pasiones y a veces sin la especulación que motiva la coyuntura, quién está en esta lista, quiénes no. Eso siempre va a ser parte del debate, pero si lo podemos hacer, y por eso insisto, en un periodo en donde no estemos eligiendo otras cuestiones, creo que va a ser importante. Para eso hay que hacer una elección constituyente, que exactamente. Se llama, sí. Mira, Rodolfo, la reforma de la Constitución tiene 3 pasos. Los 3 son importantes y hay que destinarle tiempo y análisis. Uno es que las cámaras de diputados y senadores establezcan la necesidad de la reforma. Para eso, la Constitución de Santa Fe surgió en el año 62, es más, Silvestre Beñis promulga la Constitución y a los pocos días la provincia es intervenida. Veníamos de golpes militares, intervenciones a las provincias. Entonces los constituyentes pensaron darle a esa Constitución una serie de resguardos para que no pueda ser manipulada mediante estos procesos. Se violó la Constitución al interrumpirse los mandatos por golpes militares. Pero lo que se pensó en el momento es que
cuando se pensara reformarla, surgiera de un amplio consenso. Por eso se necesitan los 2/3 de ambas cámaras para poder abrir el trámite, digamos. Autorizar. La reforma. Después hay que establecer el marco normativo que se quiere reformar, si se deja abierto a la constituyente o si se establece ya la votación qué cosas modificar. Después hay que hacer la convocatoria de elecciones para designar los 69 convencionales constituyentes. Y después la constituyente en sí misma. Es un proceso no sencillo, con lo cual esto no quiere decir, y no es para polemizar, que no es para planteársela de un día para otro. Está bien y compartimos que el gobernador Lifchit lo haya instalado nuevamente en su mensaje del 1 de mayo, que empecemos, además de legislar en otras cuestiones, a pensar en que podemos reformar la Constitución y busquemos a lo mejor el tiempo que nos permita hacerlo, involucrando a la sociedad civil lo más que podamos. Yo traigo esto acá porque evidentemente ahí adentro de las cámaras uno podrá ver el pulso de si esto puede caminar o no, digo, porque si, a ver, se necesitan 2/3, como decía. Sí, ¿no? Son 34 diputados que uno, si nos ponemos de acuerdo el bloque mayoritario, estamos relativamente cerca, y después se necesita 13, 12 en realidad en el Senado, en donde ahí ya hay mayoría del justicialismo y se necesita claramente el acompañamiento del justicialismo. Bueno, pero estaría bueno que avance, ¿no? Porque es una cosa pendiente. Sí, yo creo que por eso... El sistema, el sistema, no sé cómo lo ves vos, pero el sistema tan particular que garantiza una mayoría grabada de la primera fuerza, produjo cierta cosa rara en el último periodo. Por eso digo, en el gobierno de Antonio Bonfatti, en donde yo fui ministro de gobierno, perdimos por 30.000 votos la elección a legisladores y teníamos... 28 diputados. Teníamos 15 sobre 50, cuando por el resultado electoral hubiésemos podido tener 23 o 24. Bueno, o 22, pero... Eso requiere modificarse. Pasando a un tema ahí que estaba en el anuncio, hay una vocación del gobierno provincial de tomar una deuda importante para hacer obras, ¿no? Una deuda que parece que es más grande de la que se habló en un principio, se habló de 500 millones, ahora se habla de 1.000 millones. Bueno, en el medio también estuvo un hecho que acá lo hablaron al principio, que tiene que ver con la catástrofe climática, que afortunadamente no ha tenido tantas consecuencias negativas para los ciudadanos, es decir, en miles de evacuados, como se vivió en otras oportunidades, o en la propia Santa Fe. Acá hemos tenido en el 2007, parece que pasó hace mucho, pero hace 9 años atrás en Santa Fe hubo más de 20.000 evacuados. Sí, en el 2003 hubo... En el 2003 hubo... ¿Cuántos muertos? Miles y miles de evacuados y hubo casi 30 muertos el mismo día o los días posteriores, y después las organizaciones que han luchado por mantener la memoria y por juzgar a los responsables, hablan de decenas de muertos a posteriori como consecuencia de este fenómeno. Por eso digo, pero como el fenómeno social no ha sido, afortunadamente, y por las inversiones en obras que se hicieron, tan grave, se pierde de vista de que buena parte del territorio está bajo agua, con un gran deterioro en toda la infraestructura, los caminos secundarios, los caminos comunales, los puentes. Ahora, no hay una expectativa del gobierno nacional ahí, digamos. Sí, también, pero yo creo la verdad que el gobierno nacional hasta ahora y hasta ahora ha tenido gestos, han venido el presidente, los ministros, pero las ayudas concretas están en algo más de 50 millones, cuando hacen falta cifras... 3.000, 2.000, qué sé yo. Claramente eso. Y además otro compromiso y otra vocación de mostrar que se quiere asumir el problema en su real magnitud. Pero yendo al pedido de 1.000 millones de dólares que hace el gobernador Lifchit, que nosotros vamos a apoyar en la legislatura, primera cosa concreta y beneficiosa, que está pensado para obras de infraestructura, caminos, repavimentación de rutas o rutas nuevas, obras de cloaca, sobre todo Rosario, Villa Gobernador Galvez, a ver si se puede haber una fuerte inversión y en un lapso de 4 o 5 años toda Rosario y su área metropolitana tengan cloacas. Hay pensado una importante inversión para infraestructura vinculado al hábitat, es decir, además de los terrenos y la posibilidad de construir la vivienda, que el Estado haga caminos, desagües, luz, que es toda una obra complementaria para poder acceder a una vivienda digna. Y lo estamos pensando en varios años, y es justo que estas obras de
de alto impacto, los acueductos, terminar los hospitales, no recaigan solo en una generación que es la que aporta para un presupuesto. Me parece que hay que explicarle a la sociedad o dar el debate acerca de que ese tipo de endeudamiento, si se aplica en este tipo de obras, tiene una finalidad loable. Digo, porque la verdad que la memoria del endeudamiento no es una memoria positiva para los argentinos. Pero ¿no? Santa Fe es una de las provincias que tiene como deuda pública respecto a su presupuesto uno de los porcentajes más pequeños del país. Ahora se está hablando de que otras provincias van a tomar deuda. Incluso el propio gobierno nacional tomó deuda, claro, pero para cancelar con los hold-out, con los fondos buitres, es decir, una deuda improductiva, más allá de que nos llevaría mucho tiempo un pase financiero, discutir el origen y todas esas cuestiones. Pero es tomar deuda para pagar una deuda que venía de antes. Santa Fe está tomando deuda para hacer obra pública, porque además en todos estos años Santa Fe no se ha endeudado. Y con esto se demuestra que se puede gestionar mejorando los sueldos docentes, mejorando la inversión en salud pública, sin endeudarse. En definitiva, digo, para que una familia me entienda, uno puede tomar deuda para cuando nace el segundo o el tercer hijo, agrandar la casa y hacer una pieza más. O puede tomar deuda para irse, en vez de una semana de vacaciones, un mes e ir al casino. Bueno, la plata que se gasta en ese mes no se recupera más. La que está en obra queda ahí, y eventualmente, si alguna vez la necesitara, hasta tiene el respaldo. Y termino porque se nos va el programa, y digo, sin embargo hay un gran desafío para hacer mucha obra y toda junta. ¿Quién la hace? ¿En qué condiciones? Los proyectos ejecutivos. Bueno, en general, todo eso tiene una enorme complejidad y pone en tensión a la gestión de los gobiernos, ¿no? Bueno, hay muchos gobiernos que no hacen bien eso, aún teniendo la plata, ¿no? Sí, porque también es verdad que a veces han desmantelado el Estado de equipos técnicos. Claro. Santa Fe tiene buenos equipos técnicos, tiene equipos que han hecho grandes proyectos, de hecho los hospitales, los grandes edificios se han hecho con profesionales que hoy trabajan en el Estado, hay buenos proyectos para la inversión vial, hay excelentes proyectos para lo que es la continuidad del plan de acueductos, y lo que estaba faltando era lo que no se había podido conseguir durante muchos años, es el financiamiento. Y creo que una de las cosas positivas dentro de muchas cosas que cuestionamos hoy al gobierno nacional es la posibilidad de volver a tomar crédito en el mercado. ¿Te acompañan los otros bloques para esto, pensás? El interbloque del Frente Progresista está de acuerdo, lo vamos a acompañar, debatiremos, discutiremos algunas cuestiones, y en el Senado creemos que nadie niega la importancia que tiene la inversión en obra pública, no solo porque transforma la vida de los santafesinos y santafesinas, sino que va a ser un generador importante de mano de obra, porque además el proyecto está pensado con un equilibrio territorial como no se vio en décadas en Santa Fe. Vamos a ver qué pasa. Si hay muchas obras en los próximos años, si hay reforma a la Constitución y si el gobernador Litzig, por ahí en el 2019, es candidato de nuevo o no. Bueno, eso no se Miguel sabe. ha sido un gran intendente, no tengo ninguna duda que va a ser un gran gobernador y seguramente será candidato por el socialismo a algo en el 2019. ¿A gobernador o a otra cosa? Bueno, sí, ¿por qué no a presidente y por qué no a otras cuestiones? Digo, es un dirigente de los más importantes que tiene el socialismo, así que como lo es Antonio Bonfatti, como lo es Hermes Wiener, es decir, hoy el socialismo tiene figuras importantes de aquí de Santa Fe y también en el país, y hay que trabajar para recuperar un protagonismo que el socialismo, por su historia y por su presente, tiene que tener en Argentina. Gracias, Rubén. No, gracias.